Vamos a iniciar entonces con la factorización en polinomios. Entonces, cuando un polinomio tiene 4 o más términos, su factorización se puede lograr usando el factor común por agrupación y en general la división sintética. Em, Aquí en este caso estoy diciendo que la división sintética se la puede usar a nivel general, es decir, no solo cuando tengo 4 términos, 5 términos, también puedo hacerlo cuando tengo trinomios, binomios, etcétera. Entonces, la división sintética es un método general que se usa para la factorización. El factor común por agrupación es el menos usado en estos casos, cuando tenemos polinomios de más de cuatro o más términos, porque no siempre es fácil organizar los términos de forma que tengamos un factor en común mediante la agrupación. Para estos dos métodos que vamos a utilizar, voy a hacerlo con unos ejemplos. Entonces vamos a empezar con un primer ejemplo y ese primer ejemplo lo voy a resolver por el factor común por agrupación. Vamos a hacer del primero, el factor común por agrupación. Voy a hacer un par de ejemplos nada más porque, como les digo, a nivel general es mejor acostumbrarse a cuando a uno le pidan factorizar y para hacerlo más rápido, la división sintética. Entonces en ese es donde nos vamos a detener un poco mejor, ¿no? La división sintética. El factor común por agrupación. Entonces, si nos piden, por ejemplo, factorizar el polinomio x a la 3 más 2x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, cómo vamos a lograr esa factorización de este polinomio? Entonces, ¿en qué consiste el método factor común por agrupación? El método consiste en agrupar, como tengo 4 términos, voy a agrupar 2 términos en un grupo, valga la redundancia, y los otros 2 términos en el otro grupo. Por ejemplo, voy a señalar con color rojo el primer y segundo término, que es el primer grupo, y en color azul voy a colocar el segundo grupo, que serían estos 2 términos. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, sacar factor común en esos grupos. No siempre tiene que ser factor común. Ustedes pueden aplicar de pronto una diferencia de cuadrados, podrían aplicar una diferencia o suma de cubos, o podría ser que el polinomio no tenga 4 términos, sino que tenga 5. Entonces las opciones que tengo de reagrupar es un grupo de 2 y un grupo de 3. Y en el grupo de 3 podría utilizar un método de trinomios para factorizar. La idea es reagrupar los términos del polinomio y en cada grupo utilizar un método de factorización de los que ya hemos visto. En este caso voy a utilizar el factor común. Y
¿Cuál es el objetivo? Una vez reagrupados, el objetivo es que en los grupos ya factorizados debe haber un factor común. Ese será el objetivo. Entonces, en este caso, del primer grupo del que tengo señalado en color rojo, tiene un factor común que es x cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos de factor común x cuadrado, dentro del paréntesis obtengo x a la 3 dividido entre x a la 2 me daría x, y de 2x cuadrado saco el x cuadrado, me quedaría más 2. Entonces tengo dentro del paréntesis el factor x más 2. En lo que señalé, en los términos que señalé en color azul, no tengo factor en común, porque en el un término tengo x, en el otro término tengo el número 2. Pero sí podríamos hablar de un factor en común que sería el menos 1. Los dos son negativos. Entonces voy a sacar de factor común el menos 1. O simplemente decir, voy a sacar de factor común el menos. Si saco de factor común el menos, dentro del paréntesis cambian de signo. Menos x cambia como x, menos 2 cambiaría como más 2, y me quedaría menos factor de x más 2. Como pueden observar, en los dos grupos, en este grupo y en este grupo, tengo un factor común. En este caso es el que señalé en color verde, que sería x más 2. Entonces, ese factor común x más 2 lo voy a volver a factorizar. Entonces me queda x más 2 factor común ¿de quién? Entonces, de este primer grupo saco factor común x más 2. Entonces me quedaría x cuadrado. Menos. Y de este saco el x más 2. Entonces x más 2 entre x más 2 me daría 1. Recuerden que siempre que yo factorice, ahí ya está factorizado. La factorización de x a la 3 más 2x cuadrado menos x menos 2 sería x más 2 por x cuadrado menos 1. Pero recuerden que siempre debemos factorizar completamente. Es decir, en cada factor veo si es posible seguir factorizando. En el factor x más 2 no es posible seguir factorizando. Entonces lo voy a bajar. Pero en el segundo factor sí, podemos utilizar una diferencia de cuadrados. X cuadrado y 1 tienen raíz cuadrada exacta y tengo una diferencia entre ellos. Entonces, diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada del primero es x, raíz cuadrada del segundo es 1 y multiplico por el conjugado, que es con signo opuesto, x más 1. Y esa sería entonces la factorización de dicho trinomio. Ahora, la reagrupación yo la puedo escoger como quiera y tiene que salir el mismo resultado. Por ejemplo, vamos a reagrupar de otra forma dicho trinomio. X a la 3 más 2x cuadrado menos x menos 2. Ahora, la reagrupación que voy a hacer es la siguiente. Voy a tomar, como yo observo que tengo un 2x cuadrado y un menos 2, entonces estos dos tienen factor común el 2, perdón. Tienen factor común 2. Entonces los voy a reagrupar. Entonces la agrupación que voy a hacer es 2x cuadrado con menos 2. Y el otro grupo será x al cubo con menos x. Y a cada uno de ellos le voy a sacar factor común. Entonces, de x al cubo y de menos x, puedo sacar, los que están señalados en azul, puedo sacar de factor común la x. ¿Y qué me queda adentro? Me quedaría x cuadrado menos 1. Y con el otro grupo, con el grupo que está en color rojo, puedo sacar de factor común el 2 positivo. ¿Y qué me queda adentro? De 2x cuadrado, quito el 2, me quedaría x cuadrado, es decir, divido entre 2, y de menos 2 dividido entre 2 me quedaría menos 1. Entonces podemos observar que me quedó como factor común x cuadrado menos 1 en los dos grupos. Entonces vamos a sacar x cuadrado menos 1 como factor común.
¿Y qué me queda? En el primer grupo que tengo, que es x por x cuadrado menos 1, me quedaría la x, y en el otro grupo me quedaría el más 2. Y por último aplicamos la diferencia de cuadrados al primero, que es x menos 1 por x más 1 y por x más 2. Y como observan, nos da el mismo resultado. Recuerden que en la factorización, como es un producto, no importa el orden que aparezcan los factores, el resultado es el mismo. Esa será entonces la factorización de ese trinomio. Vamos a finalizar esta parte de factorizar por agrupación con el siguiente ejemplo. Vamos a factorizar por ejemplo, x al cubo menos 6 veces x al cuadrado más 12 veces x menos 8. Entonces queremos factorizar ese trinomio, ese polinomio, perdón. Entonces, ¿qué opciones tengo? Por ejemplo, yo podría decir, los organizo también primero con segundo. Primer término con el segundo y el otro grupo será el tercero con el cuarto, como lo hicimos antes. Entonces, ¿qué pasa si yo factorizo? Del primer grupo puedo sacar de factor común el x cuadrado y me quedaría el x menos 6. Del segundo grupo tengo factor común el 4, no tengo más. Y me queda 3x menos 2. Ahora, ¿qué pasó? Que esa forma como yo reagrupé no me sirve. ¿Por qué razón? Porque si observan, este grupo y este grupo no tienen un factor en común. Para poder seguir factorizando, deben tener un factor en común, como lo vimos acá, en este ejemplo, sin importar el orden que tomaba los términos. ¿Eso qué significa entonces? Que esta forma que he utilizado no es adecuada para factorizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a distribuir de otra forma los términos. Entonces, por ejemplo, si ya tomé el primero con el segundo y no sirvió, entonces ahora voy a tomar el primero con el tercero. Y en el otro grupo, el segundo con el cuarto. Y miro a ver. Pues lo podemos iniciar cuando estamos empezando a aprender a factorizar, podemos iniciar a prueba y error. Entonces, veamos pues, ¿qué queda? Entonces, del primero podemos sacar, del primer grupo, el que está en color rojo, podemos sacar de factor común la x. Y me quedaría x cuadrado más 12. Y del segundo grupo, que está en color azul, puedo sacar de factor común el menos. Y los dos son múltiplos de 2. Entonces quedaría menos 2. Y me queda 3x al cuadrado menos 4. ¿Qué ocurre? El mismo problema anterior. No tienen un factor común en los grupos. Entonces, por lo tanto, no puedo factorizar. Entonces, si ya no sirvió el primero con el segundo ni el primero con el tercero, entonces si ese polinomio es factorizable, la única alternativa que tengo de reagrupar es primero con el último y segundo con el tercero. Entonces vamos a mirar. Voy a volverlo a reescribir dicho polinomio de esa forma, ya organizado por términos. Entonces, el primer término y el cuarto, x a la 3 menos 8. Y el segundo término con el tercero. Y ahora vamos a factorizar en los grupos como ya está organizado. Entonces, de estos dos primeros, y acá tengo el otro grupo que sería este. Entonces, del primer grupo no puedo sacar un factor común, porque no tienen factor en común. X a la 3
y 8 no tienen factor en común. Pero yo miro que 8 lo puedo expresar como 2 a la 3, es decir, como un cubo. Y tengo una diferencia. Entonces yo puedo aplicar la diferencia de cubos. Entonces el que está en color rojo lo voy a factorizar por diferencia de cubos. ¿Cómo es la diferencia de cubos? Pues es la raíz cúbica del primero, que es x, menos la raíz cúbica del otro, que sería menos 2, y multiplicado por el cuadrado de la primera raíz, es decir, x cuadrado. Como tengo un signo menos, acaba con signo más. El producto de los dos, es decir, el x multiplicado por 2, que me daría 2x, y más el cuadrado del segundo, es decir, 2 elevado al cuadrado, que lo voy a escribir directamente el resultado como 4. Esa es la factorización del grupo que está señalado en color rojo. Recuerden, aplico diferencia de cubos. Y en el otro sí tienen factor en común. El factor común que tiene en el otro es menos 6x. Y si sacamos menos 6x de factor común, en el primero me queda x y en el segundo más por menos menos y 12x entre 6x me quedaría 2. Y como pueden observar, tengo el factor x menos 2 es común en los dos grupos. Entonces podemos sacar como factor común x menos 2. Y si yo saco de factor común x menos 2, en el primer grupo me queda el trinomio x cuadrado más 2x más 4. Y en el segundo grupo me queda menos 6x. Ahora, aquí yo tengo términos semejantes. 2x menos 6x. Los puedo operar. Y esto me queda x menos 2 por x cuadrado, 2x menos 6x menos 4x más 4. Y este trinomio que nos quedó aquí, este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué razón? La raíz cuadrada del primero es exacta, es x, la raíz cuadrada del último término, 4, es 2, y el doble producto de x por 2 es 4x. Es un trinomio cuadrado perfecto, el cual se puede factorizar como el primer factor era x menos 2 y la factorización de este trinomio es la raíz cuadrada de x cuadrado, el signo del centro menos, raíz cuadrada del último término 4 que sería 2 y todo eso al cuadrado. Por lo tanto me queda x menos 2 por x menos 2 al cuadrado. Y x menos 2 por x menos 2 al cuadrado nos da x menos 2 al cubo. Por lo tanto, entonces, la factorización de ese polinomio x a la 3 menos 6x cuadrado más 12x menos 8 es x menos 2 al cubo. Entonces, con este ejemplo les muestro que no siempre cuando hacemos factorización por agrupación va a ser factor común. Algunas veces el más común es utilizar dicho método, pero también podemos utilizar la diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, etc. Ahora vamos a pasar al método general, que es la división sintética. Entonces, ¿qué es la división sintética? Entonces, antes de iniciar cómo factorizar con división sintética, vamos a conocer qué es la división sintética. Entonces, la división sintética es un método reducido, o mejor, no reducido, sino mejor lo voy a escribir un método simplificado de dividir un polinomio
que lo voy a llamar p de x, al polinomio que voy a dividir, un polinomio p de x de grado n, sin importar el grado, le voy a colocar una notación. La notación la voy a colocar p sub n, de grado n, entre un binomio de la forma lo voy a llamar q de x, el binomio, y este binomio va a tener una forma muy específica. En este caso lo voy a colocar x menos a, ¿sí? Con a un número real cualquiera, donde a es un número real. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la división sintética? No lo voy a escribir en forma general, sino que lo voy a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, queremos dividir el polinomio x al cuadrado menos 3x más 2 entre el polinomio x más 2. Entonces vamos a recordar cómo era esa división. Entonces, queremos hacer esa división. Entonces, si recordamos la división entre polinomios, entonces vamos a hacerla. Voy a hacer aquí un paralelo. En el lado izquierdo voy a hacer la división usual y en el lado derecho les voy a escribir, les voy a decir cómo vamos a utilizar la división sintética. Entonces, de la manera usual, coloco el polinomio p, que es x al cuadrado menos 3x más 2, y realizo la división entre el binomio x más 2. Entonces empezamos a dividir. X cuadrado entre x me daría x. X por x cuadrado, y acá me quedaría menos x cuadrado. X por 2, 2x, y pasaría acá como menos 2x. El primero siempre se va a cancelar. Sumamos términos semejantes, me quedaría menos 5x más 2, y continúo dividiendo. Menos 5x entre x me daría menos 5. Menos 5, acá quedaría más 5. Menos 5 por 2 menos 10. Acá nos quedaría más 10. Y el residuo de la división sería 12. Se cancela el primero. Y el que tenemos aquí, que lo voy a escribir aquí en un color verde, este sería el residuo de la división. Por lo tanto, eso significa que si nosotros multiplicamos x más 2 por x menos 5 y le sumamos el residuo 12, entonces obtenemos el polinomio p, x cuadrado menos 3x más 2. Perdón, lo voy a volver a escribir. Sería x más 2 por x menos 5 más el residuo. Eso era lo que habíamos visto cuando estudiamos la división de polinomios. Ahora vamos a utilizar la división sintética. Para utilizar la división sintética, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Primero, extraemos, voy a escribirlo mejor con otro color aquí, voy a colocarlo con color naranja, los pasos que vamos a hacer. Entonces, extraemos los coeficientes
del polinomio p de x, es decir, el que voy a dividir en el dividendo. Y hallamos el valor de a en q de x. ¿Quién es el valor de a? Si ustedes observan, aquí en este polinomio, el valor de a de x es donde el polinomio q se vuelve 0. Cuando x vale a menos a me daría 0. Entonces mejor escribámoslo así. Y hallamos el valor a tal que q evaluado en ese valor a, perdón, y hallamos el valor a tal que q evaluado en a, el resultado me debe dar 0. Entonces, en nuestro caso, en el ejemplo que tenemos, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Los coeficientes del polinomio p los vamos a escribir en el lado izquierdo. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes del polinomio p? En este caso, el polinomio p, lo voy a señalar acá, en el lado izquierdo es x cuadrado menos 3x más 2. Entonces voy a colocar los coeficientes en su orden, de mayor grado a menor grado. Coeficiente de x cuadrado es 1. Coeficiente de x es menos 3. Término independiente es más 2. Y vamos a hacer la división entre el valor de a. Entonces, ¿quién es el valor de a? Tengo que identificar para qué valor de x, este de aquí es el polinomio q. Para qué valor de x ese q se vuelve 0. Entonces es fácil identificar que x tiene que valer menos 2. Entonces aquí en este caso voy a hacer la división entre menos 2. Ese sería el valor de a. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la división? Entonces, el último número que nos va a dar aquí va a ser el residuo de la división. En este caso nos debería dar 12, según el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer número que está aquí, voy a colocar esta flecha que me va a indicar que debo bajar tal como está ese número. Entonces lo voy a bajar y será el 1. Ahora, ese número que bajé lo voy a multiplicar por este número. Entonces, al multiplicarlo 1 por menos 2, el resultado me da menos 2. Ese menos 2 lo voy a escribir aquí. Y sumamos. Y al sumar, menos 3 menos 2 me da menos 5. Ese menos 5, vuelvo a repetir el procedimiento. Lo multiplico con el menos 2. Me daría más 10. Y lo escribo aquí. Y sumamos los resultados en forma vertical. 2 más 10, el resultado me daría 12. Entonces, como les comenté antes, el número que señalé en el recuadro es 12, el residuo de la división. ¿Cómo identifico quién es el cociente? Como pueden darse cuenta en el lado izquierdo, el cociente es x menos 5. Entonces tengo que identificar dónde están los coeficientes. Los coeficientes del cociente son 1 y menos 5. Aquí le voy a colocar cociente. Entonces,
los podemos identificar que están aquí. Entonces, estos van a ser los coeficientes del cociente. Por lo tanto, el residuo que está aquí lo podemos identificar en la división sintética acá. Siempre que yo divido un polinomio de grado n en un polinomio q que tiene grado 1, lo que hace es disminuirle un grado. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Los coeficientes que me dieron acá en el lado derecho, aquí, del cociente, van a tener un grado menor al polinomio que inicialmente estaba dividiendo. Por lo tanto, ¿quién es el cociente? Entonces, de una división, yo puedo estimar su cociente, que sería 1 por x cuadrado menos 5. ¿Mm? Este sería el cociente. ¿Y quién sería el residuo? Pues el residuo es el número 12. Y esa sería la forma como vamos a utilizar la división sintética. ¿Mm? Entonces, y viceversa. Si yo estoy haciendo una división sintética directamente, entonces ya estoy asumiendo que estoy dividiendo entre un polinomio q de x. ¿Mm? Entonces vamos con otro ejemplo. Al dividir, entonces voy a colocar ahora ya la división sintética directamente. Entonces la división sintética va a ser 1 menos 3 más 2. Bueno, los signos más no los voy a colocar. 1 menos 3 más 2 más 5 menos 5. Y lo vamos a dividir entre 1. Entonces, vamos a utilizar la división sintética. Entonces, bajamos el 1. Multiplicamos 1 por 1, 1. Al sumar me da menos 2. Multiplicamos menos 2 por 1, menos 2. Al sumar me daría 0. Multiplicamos 0 por 1, 0. Sumamos 5 más 0, 5. Multiplicamos 5 por 1, 5. Sumamos 0. Recuerden, este último que está acá es el residuo. Entonces, si yo ya tengo la división sintética hecha, yo puedo identificar quién era el polinomio P y entre qué polinomio lo estaba dividiendo. Entonces, al dividir de esta forma, al aplicar la división sintética de esta forma, se observa que entonces, ¿qué observamos? ¿Quién sería el polinomio P? El polinomio P de X sería los que están señalados aquí, estos serían los coeficientes de ese polinomio P. Entonces, ¿cuántos términos tiene ese polinomio? 1, 2, 3, 4, 5 términos. Significa que es de grado 4 el polinomio. Entonces voy a escribir de grado 4 el polinomio. Entonces empieza con x a la 4. Sería 1 por x a la 4 menos 3 por x a la 3 más 2 por x a la 2 más 5 por x y el término independiente es menos 5. Ahora, ¿quién es q? Q de x
es la forma como estoy dividiendo. Entonces, la característica que tiene Q es que es tal que Q evaluado en 1, el resultado me da 0. Entonces, en este caso, ¿quién será el polinomio Q? Pero según la teoría, dijimos que el polinomio Q tiene la forma x menos un número o más un número, como en el caso de acá. Si es negativo, en este caso sería x menos 1. Porque cuando reemplazo la x por 1, el resultado me da 0. Entonces estoy dividiendo P entre Q. Y la división de P entre Q puedo obtener su cociente. ¿Quién sería el cociente? Pues los coeficientes del cociente son los que aparecen aquí. Entonces, y sabemos que al dividir P entre Q da un polinomio de grado 3. Entonces escribimos el polinomio de grado 3. Sería 1 por x a la 3 menos 2 por x a la 2 más 0 por x, lo voy a escribir aquí para que lo tengan en cuenta, más 5, que ese término no se lo escribiría. ¿Y quién es el residuo? Pues el residuo en este caso sería 0. Es decir, que la división es exacta. Y si la división es exacta, entonces, ¿cómo se escribiría el polinomio P? Pues el polinomio P, x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x cuadrado más 5x menos 5 es igual. ¿A quién? Al cociente, que sería x a la 3 menos 2x cuadrado, el 0x ya no lo voy a escribir, más 5, multiplicado por el divisor, que en este caso es x menos 1, y más el residuo, que es 0, no lo escribo. Entonces, como pueden observar, este polinomio está factorizado. X a la 4 menos 3x a la 3 más 2x cuadrado más 5x menos 5 se factoriza como x a la 3 menos 2x cuadrado más 5 multiplicado por x menos 1. ¿Qué tengo que tener entonces en cuenta para poder utilizar división sintética y saber que el resultado me va a quedar factorizado? Pues lo que tengo que tener en cuenta es que la división sea exacta. Entonces, hay un mecanismo, hay un teorema que se llama el teorema del residuo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del residuo? El teorema del residuo dice que el residuo de dividir el polinomio P de x entre el polinomio Q de x de la forma x menos a es el polinomio P evaluado en ese número a. Entonces, vamos a mirarlo. Por ejemplo, quiero encontrar el residuo de dividir x cuadrado menos 3x más 2 entre x más 2. Sin hacer la división. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, como ejemplo, tenemos si tomamos p de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2 y q de x era x más 2,
Entonces, en este caso, el valor de A será menos 2, como lo vimos arriba, ¿no? El valor de A siempre es un valor tal que el polinomio Q se vuelve 0. Entonces, en este caso es A igual menos. Y su residuo es, entonces, según lo que vimos, su residuo es el polinomio P evaluado en menos 2. Entonces, si yo evalúo en menos 2, me queda la x reemplazarla por menos 2 al cuadrado me daría 4, menos 3 multiplicado por menos 2 me daría más 6 y más 2. El resultado, 4 más 6, 10, más 2, 12, que es el residuo que habíamos obtenido anteriormente. ¿Mm? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar este teorema del residuo? Pues el teorema del residuo lo voy a utilizar para identificar por qué número tengo que hacer la división sintética de forma que el resultado me dé 0. Es decir, P, el polinomio evaluado en dicho número, es 0. Entonces, aquí, cuando la división es exacta, al número A, es decir, que donde P evaluamos en A, se le llama raíz del polinomio P. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Para P de x igual x al cuadrado menos 3x más 2. Se observa que P evaluado en 1 nos daría 1 al cuadrado 1, menos 3 por 1, 3, más 2. 1 menos 3 menos 2, más 2, 0. Eso significaría que la división es exacta. Entonces, ese número 1, tal que cuando lo reemplacé en el polinomio P me dio 0, se llama la raíz del polinomio P. Entonces se observa que P de 1 es igual a 0, lo que implica que x igual a 1 es una raíz del polinomio P de x. Entonces, si nosotros combinamos esto que hemos sacado de resultado aquí, el teorema del residuo, más exactamente la raíz de un polinomio, y el hecho de que cuando la división es exacta nos da una factorización, entonces podemos identificar un método cómo usar la división sintética para factorizar un polinomio. Entonces, para explicar cómo hacer este proceso, lo voy a hacer entonces mediante un ejemplo. Entonces, como ejemplo, bueno, pero antes de escribir el ejemplo, entonces podemos escribir aquí una nota. De esta manera, se puede utilizar la división sintética como herramienta
para factorizar un polinomio. Basta con hallar una raíz de dicho polinomio. Entonces, lo que está escrito aquí, vamos a ejemplificarlo. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a factorizar usando la división sintética. Entonces, como primer ejemplo, entonces, vamos a factorizar vamos a hacerlo vamos a factorizar, por ejemplo, x al cuadrado menos 3x más 2. Ya sabemos que x igual a 1 es una raíz. Entonces, x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Identificamos una raíz de dicho polinomio. Entonces, factorizar. Entonces, primero hallamos una raíz. En este caso, x igual a 1 es una raíz del polinomio x cuadrado menos 3x más 2. ¿Por qué razón es una raíz? Porque si reemplazan la x por 1, el resultado les da 0. Eso ya lo hicimos atrás. Entonces ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Después, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la división sintética. Ahora, aplicamos la división sintética del polinomio x cuadrado menos 3x más 2 entre el polinomio q de x, que va a ser siempre de la forma x menos el número menos la raíz que encontramos. Entonces sería de la forma x menos 1. Entre paréntesis aquí, pues el valor de x es 1, ¿no? Es donde vamos a hacer la división sintética. Entonces vamos a hacerlo. Entonces apliquemos la división sintética. Saco los coeficientes del polinomio, que serían 1, menos 3 y 2, y hago la división sintética entre x igual a 1. Entonces, al hacer la división sintética entre x igual a 1, obtenemos. Bajamos el primer número, 1, multiplico, 1 por 1, 1, sumo, me daría menos 2, multiplico, me daría menos 2, y tengo que observar que el residuo me dé 0, que la división sea exacta. Entonces, aquí podemos observar que el polinomio P es x cuadrado menos 3x más 2. El polinomio Q es x menos 1. Y el cociente, en este caso, el cociente es, estos son los coeficientes del cociente, que sería x menos 2. Entonces, como es primer ejemplo, voy a escribir aquí al frente los resultados que obtuvimos. Cociente sería x menos 2, residuo es 0. Entonces, ¿qué me dice la prueba de la división sintética? O la prueba de la división.
me dice que el polinomio P, x cuadrado menos 3x más 2, se puede reescribir como el cociente, que sería x menos 2, multiplicado por el divisor. ¿Quién es el divisor? El polinomio Q. Entonces, ¿quién es el polinomio Q en este caso? X menos 1. Más el residuo, pero el residuo es 0. Ese residuo no lo voy a escribir, porque sumarle 0 es lo mismo que no sumarle nada. Entonces, con esto podemos observar que fue factorizado dicho polinomio. En resumen, para evitarnos sacar estos resultados y volver a retomar la prueba. Simplemente, si ya tenemos la división sintética y sabemos que su residuo fue 0, ¿cómo voy a escribir la factorización? Estos números que están aquí son los coeficientes del polinomio que estoy factorizando. X al cuadrado menos 3x más 2. Estos coeficientes que tengo aquí son los que voy a escribir en el primer factor, que serían x menos 2. Y en el segundo factor siempre voy a escribir la x. Y al número que tengo acá, le voy a cambiar de signo acá. Es decir, si el número en el que estaba dividiendo es 1, acá coloco menos 1. Si fuera, por ejemplo, 7, escribo menos 7. Si fuera menos 3, escribiría más 3. Siempre va a haber un cambio de signo. Entonces, voy a anotárselos aquí para que lo tengan en cuenta. Este numerito con respecto a este numerito, el procedimiento que hice aquí fue hacer un cambio de signo. ¿Mm? Y yo puedo repetir este proceso de la división sintética las veces que quiera. Ahora, vamos a hacer otros ejemplos. Ahora, hay un teorema, una regla, mejor dicho, que es muy conocida para poder encontrar las raíces de un polinomio. Entonces, una de las reglas es la llamada regla de Ruffini. Entonces, la regla de Ruffini es un método usado para identificar un conjunto finito de números racionales que son posibles raíces del polinomio P, del polinomio a factorizar. Dichos números son de la forma P sobre Q. O mejor, no voy a escribir los P sobre Q, sino de la forma A sobre B. ¿Dónde? ¿Quién es A? En este caso, A son donde A son los divisores
Perdón, a ver, tengo un problema. Muy bien, entonces, donde A es el coeficiente, perdón, son los divisores del término independiente y B son divisores del coeficiente de mayor grado. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer un ejemplo completo para utilizando la regla de Ruffini, para que quede claro. Entonces, vamos a factorizar el polinomio 4y a la 3 menos 12y cuadrado menos 9y más 27. Entonces, tengo que sacar quiénes son las posibles raíces. Entonces, según lo que mire, lo que escribí arriba, son de la forma A sobre B. Es decir, donde A son divisores del término independiente y B divisores del coeficiente de mayor grado. Entonces, vamos a sacar quiénes son A y B. Entonces, ¿quiénes son las posibilidades de A? Las posibilidades de A son los divisores. A dijimos que son divisores del término independiente. En este caso el término independiente es 27. ¿Quiénes son los divisores de 27? Los números que dividen a 27 exactamente. Entonces tenemos, siempre que haya un número, su negativo también va a ser divisor. Entonces en este caso sería el más o menos 1, empezando desde el más pequeño. El más o menos 3, 27 es múltiplo de 3. Estaría también el más o menos 9, 9 por 3, 27, y estaría el 27, es decir, el más o menos 27. Ahora, ¿cómo saco B? Los divisores del coeficiente de mayor grado. En este caso, el de mayor grado es el 4. Entonces, los divisores de 4. Divisores de 4 son el más o menos 1, el más o menos 2 y el más o menos 4. Ahora, ¿quiénes serían las posibles raíces? Entonces vamos a sacar acá el conjunto. Entonces el conjunto serían los números de la forma A sobre B. Números de la forma A sobre B. Entonces, ¿quiénes son esos números de la forma A sobre B? Entonces vamos a todas las posibilidades de dividir este número entre cada uno de estos, este número entre cada uno de los que aparecen acá de B, y así sucesivamente. O lo podemos hacer al revés, ¿no? Todos los números de A divididos entre B, entre el primero de B. Todos los números de A divididos entre el segundo. Esa es la forma que voy a utilizar. Entonces, si divido entre 1 los números que están en A, entonces las posibilidades serían más o menos 1 sobre 1, más o menos 3 sobre 1, más o menos 9 sobre 1, más o menos 27 sobre 1. Miren que ahí esos son números enteros, porque estoy dividiendo entre la unidad, entre 1. Ahora voy a dividir entre 2. Entonces, si divido entre 2, 1 entre 2 me quedaría más o menos un medio. 1 entre 3 entre 2 me quedaría más o menos 3 medios. 9 entre 2 más o menos 9 medios.
27 entre 2, más o menos 27 medios. Y ahora divido entre 4. Entonces al dividir entre 4 me quedaría más o menos un cuarto. Voy a pasar al siguiente renglón, voy a escribirlo acá abajo. Más o menos 3 cuartos. Más o menos 9 cuartos. Más o menos 27 cuartos. Entonces, ¿cuántos números encontré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y como son positivos y negativos, serían 24. Hay 24 posibilidades. Entonces, en dicho polinomio, de esas 24, al menos si ese polinomio tiene una raíz, esa raíz va a estar dentro de este conjunto. La regla de Ruffini no les dice quiénes son, sino que le dice cuál es el conjunto donde están esas posibles raíces. Entonces, en este caso, pues ustedes pueden pausar el video y hacer el ejercicio de encontrarlas por su cuenta. Van probando con uno positivo, luego con uno negativo, con 3 positivo, luego con 3 negativo, 9 positivo, 9 negativo, y van identificando. Con la primera que encuentren, aplican la división sintética. Yo ya la había encontrado previamente. Una de ellas es 3 positivo. Entonces, voy a hacer acá, entonces voy a decir una raíz es, en este caso la variable que estoy utilizando es y igual 13. Entonces vamos a aplicar la división sintética con y igual 3. Entonces, si aplicamos la división sintética con y igual 3, recuerden, los coeficientes son 4, menos 12, menos 9, 27. Voy a sacar esos coeficientes aparte. 4, menos 12, menos 9, más 27. Y 27. Y vamos a aplicar la división sintética con la raíz que encontramos. La raíz que encontramos fue 3. Entonces, ¿cómo verifico que lo que estoy haciendo es correcto? Pues entonces aquí el resultado acá tiene que darles 0. Entonces vamos a verificar. Entonces el 4 lo bajamos y multiplico. 4 por 3, 12. Al sumarlo me da 0. Multiplico, me daría 0. Al sumarlos me daría menos 9, multiplico me da menos 27 y al sumarlos efectivamente el residuo es 0. El polinomio con el que inicié es de grado 3. Significa que estos son los coeficientes del cociente que será de grado 2. O sea que el cociente es 4y cuadrado menos 9. El 0 no lo escribimos. 4y cuadrado más 0y menos 9. 4y cuadrado menos 9. ¿Cómo es la factorización? Entonces, la factorización será el polinomio que teníamos, 4y al cubo menos 12y cuadrado menos 9y más 27 se puede factorizar como el cociente 4y cuadrado menos 9, lo estoy colocando en color naranja para que recuerden que los tomé de aquí, del cociente. Y multiplicado ¿por quién? Por la variable y recuerden que se cambia de signo. Si aquí tengo 3, entonces acá voy a colocar menos 3. Y esa sería entonces la factorización. 4y cuadrado menos 9 multiplicado por y menos 3. Ahora, esto seguimos factorizando. Si ustedes quieren, pueden aplicar la división sintética de estos, 4y cuadrado menos 9, es decir, aquí ya los tienen los coeficientes, le vuelven a aplicar división sintética. ¿Mm? Pero si no, pueden utilizar otros métodos. Por ejemplo, en este caso, 4y cuadrado menos 9 son cuadrados perfectos. Por lo tanto, tengo una diferencia de cuadrados. Y si nosotros aplicamos la diferencia de cuadrados, pues entonces la factorización sería
raíz cuadrada del primero, que sería 2y, raíz cuadrada del segundo, que sería menos 3, y multiplicado por el conjugado 2y más 3. Y esto multiplicado por y menos 3, que es el. Y esa sería la factorización completa. ¿Mm? Ustedes para practicar, como un ejercicio, podrían factorizar los siguientes. Entonces, yo escribo directamente factorizar y se asume que se debe factorizar hasta lo que más se pueda. ¿Mm? Entonces, factorizar completamente, ¿no? Significa eso. Entonces, van a factorizar los siguientes polinomios. Vamos a colocar unos tres ejercicios. Primero, entonces el primero, x a la 4 menos 7x cuadrado menos 8. Noten que ese es un trinomio, pero lo van a factorizar con división sintética completamente. El segundo, x a la 3 menos 5x cuadrado más x más 10. Y el último ejercicio, vamos a poner uno de grado 6, x a la 6 más 2x a la 5 menos 7x a la 4 menos 8x a la 3 más 12x cuadrado. Entonces, generalmente pues van a utilizar división sintética, pero al igual que en el anterior ejemplo, en este último que resolvimos, cuando ustedes puedan aplicar uno de los métodos anteriores, que son rápidos, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto, etcétera, pues pueden aplicarlos para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, en el último punto, en el que tenemos aquí de grado 6, podrían utilizar como primer paso sacar factor común. Miren que el factor común de todos los términos es x cuadrado. Esa es la menor potencia. Entonces pueden iniciar factorizando con factor común, el último ejercicio.